Esto es, podemos decir que el segundo punto, ¿verdad?, esta mañana, dirigir nuestra familia hacia Dios. ¿Cómo dirigimos nuestra familia hacia Dios? Eso es el subpunto de construir la familia. Edificarnos, de seguir adelante, de cómo sabemos que tomamos hoy decisiones que van a ir a agradar al Señor y que van a ir edificándonos a pesar de que somos débiles. Pero con la ayuda de Él, mirando a Cristo, para que podamos crecer como familia agradando al Señor. Para que podamos nosotros también como miembro individual ser de edificación en nuestra propia familia, en el conjunto de la familia. Vamos a orar y compartimos estos principios. Dios eterno, Padre celestial, Rey de Reyes, te damos gloria, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos escuchar tu voz. Sensibiliza nuestros corazones, quita todo obstáculo en nuestro propio corazón. Padre, qué advertencia, qué realidad triste. Muchas veces tú hablándole a tu pueblo Israel, allí, Señor, como decía en Deuteronomio 29, que, Señor, tú no habías dado oídos para oír y corazón entendido y ojos para ver. Padre, nuestros ojos, corazón, oídos espirituales, ábrelos, Señor, ahora. Te pedimos que lo sensibilice a ti, Señor. No solo a entender una voz de este siervo, sea instrumento, sino la voz de Dios, de tu palabra a nuestros corazones. Que llegue, Señor, allí donde necesitamos, que pueda realmente abrir los ojos a las riquezas de Cristo y a la esperanza que hay en ti. Y, Señor, a entender el mensaje de salvación y de santificación. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones y que podamos seguir construyendo nuestras familias. Este mundo está lleno de destrucción. El diablo es el destructor principal. Pero tú viniste, Señor, a dar vida, vida eterna y a poder, Señor, edificar, Padre, con tu plan. Ayúdanos. Y gracias por tu palabra, Señor. Con tu temor, con tu sangre preciosa, límpianos. Y seamos un puente de tu bendición y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Construir la familia, un ambiente, una visión y un plan para hacer su voluntad hacia Dios, porque Él es el creador de la familia, porque Él es nuestro Salvador. Y primeramente debemos tomar en cuenta, para construir nuestra familia, enseñar a nuestros hijos, enseñar y practicar nosotros y recordar que a Dios es quien ofendemos. Recordemos que a Dios es quien ofendemos, es decir, nos debemos primero a Dios. El diablo quiere quitar a Dios del panorama en este tiempo. Eso es lo que está pasando en el mundo. El humanismo, recuerde que es un Dios de chiquita. El ser humano puede resolver todo y ya ni siquiera quieren mencionar a Dios y dicen que no es necesario pensar en Dios para la creación. Nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y no solo el creador, sino el que sustenta la creación, dice su palabra en Colosenses 1:16. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas para Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él lo es todo. Y Él es quien es ofendido por el ser humano. El ser humano en estos días se levanta contra Dios porque habla en contra de su pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que estaba rechazándole porque Él estaba confrontándoles con el pecado. Mira, a la carne no le gusta que hablen de eso. Nos vamos a revelar en un momento, es decir, en un momento entendimos que nosotros no cometemos errores o que no quiero que nadie me dé un consejo. Eso es el ser humano, eso es el pecado. Joven, mi hermano, mi amigo, y más, hermano en Cristo, que el Señor nos dé humildad cada día para nosotros saber que a Dios no debemos y con nuestras acciones pecaminosas le ofendemos a Él. ¿Por qué es tan importante esto? Para nosotros enseñar a nuestros hijos que deben mirar al Creador, que deben hacer las cosas para Dios. Así que es preocupante nosotros no escuchar muchas veces cuando se está enseñando a un familiar, a un hijo en la familia sobre primero el deseo de agradar al Señor. Cuando nosotros pecamos es a Dios a quien ofendemos. Yo le doy gracias al Señor que me enseñaron el temor de Jehová. Y un día entendí, una profesora me habló del Evangelio de Cristo que se había entregado por mis pecados. Yo ignoraba eso, pero luego mis padres vinieron a Cristo y me enseñaron que las acciones que yo estaba cometiendo como niño, cuando yo cometía un error, era Dios primero que yo tenía que darme. Me estaban enseñando que delante de Él estamos y la palabra nos recuerda que hay una sola cosa segura para el hombre cuando nace. ¿Sabe qué es? La muerte, y después de todo el juicio vamos a estar delante de Dios un día. Nadie va a escapar a esto. Y esto no es un mensaje
¿verdad?, de quitar optimismo y de pensar en muerte. No, estamos pensando en la vida. Cristo es la vida eterna. Pero un día vamos a estar delante de Él. Y Él nos ha diseñado, preparado para que en esta tierra nosotros arreglemos nuestras cuentas con Él. Y sigamos entendiendo que todo pecado le ofende a Él. Salmo 51, cuando pensamos en pecado y en arreglar el pecado, esto es uno de los pasajes de la Biblia que nos explica David cómo realmente Dios ve las cosas. Y es lo que necesitamos, dirigir nuestra familia a Dios. Allí hay construcción segura, en nosotros primero atender al Señor. En Salmo 51, nuestros hijos tienen que escucharnos. Es nuestra responsabilidad como padres, si queremos construirla de la manera de Dios, recordarle esto. ¿Qué decía David cuando cometió un pecado bien feo? A nuestros ojos, todos los pecados son feos delante de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Pero David estaba aquí. Si usted tiene título como mi Biblia, fue cuando pecó con Betsabé. Se llegó a ella y sabemos qué significa esto. Y mató al esposo. Imagínense, homicidio, adulterio, todo esto. Cualquiera dice, ¿verdad?, un siervo de Dios. Una vez una persona me dijo que David era un sinvergüenza. Y yo, sí, fue un sinvergüenza en esa actitud. Pero él arregló su pecado con Dios. Amén. Mire lo primero que reconoció en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Con quién está hablando David? Con Jehová, con el Señor. Está orando, y una oración de confesión, de arrepentimiento, porque sabía que a Dios ofendía. Debemos mirar y debemos orar que los miembros de nuestras familias, y será la construcción piadosa de nuestra familia, le pueda doler el pecado y saber que a Dios le ofende. La palabra de Dios nos mostrará que a Dios le agrada y que le desagrada. Esa es la parte fácil. Joven, ahí está la Biblia. Léela, tómala, créela, y Dios te va a ir mostrando lo que le agrada y lo que le desagrada. Toda persona, ¿verdad?, tiene preferencias. Y yo conozco de mi esposa muchas. Y usted tiene que conocer de su esposa, de su esposo y de sus miembros de la familia, desde los gustos hasta los colores y todas las cosas. A fulanito le agrada esto, a fulana no le diga esto que no le gusta. A él le encanta hacer esto de hobby, de entretenimiento, otra cosa. Para el gusto se hicieron los colores. Pero dígame bien, tenemos la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios. Tenemos un mundo que quiere tergiversar y transformar, pero negativamente, el carácter de Dios. Y fíjense como muchas veces hasta nosotros como que nos llevamos de esos conceptos, como que este mundo, Dios se ha olvidado de él, y ¿dónde está Dios? Y sabemos que Dios es bueno. Y si este mundo no está experimentando bondad, porque está lejos de Dios. Y el que se acerca a Cristo va a ver que Él es bueno, y su amor y lo que ha hecho por nosotros en la cruz, todavía después de salvarnos, quiere construir nuestras familias. Pero debemos nosotros venir a Él y saber que lo ofendemos, y reconocer como David: contra ti, 2 veces, un énfasis. Sí, a ti, Dios, es que te he ofendido. Claro que eso también involucra a otras personas muchas veces, pero debemos saber que al final de todo a Dios ofendemos con nuestros pecados. Posiblemente eso es lo que necesitas conocer en esta tarde. Reconocer que tus pecados, dice la Biblia, han, ¿verdad?, puesto a Dios a no escuchar tus ruegos a Él. Es decir, dijo un ciego en la Biblia, en Juan 9:31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Y gloria a Dios que los pecadores pueden ser escuchados por Dios cuando reconocemos nuestros pecados delante de Él. El pecado que te lleva al infierno es no saber que Jesucristo se entregó en la cruz por ti y por mí. Pero luego de esto, mi hermano, si tienes a Cristo, el pecado no te lleva al infierno, pero te quita la comunión con Dios. Y cuando la comunión con Dios no está bien, es el primer nivel de la prioridad. ¿Recordamos esta mañana? Entonces nuestra relación con Dios es lo primero. ¿Cómo está tu alma? ¿Tienes a Cristo? Ya tienes el poder de Dios para construir tu familia en su voluntad. Pero a diario tenemos que reconocer que nos debemos a Dios. Podemos no solamente insensibilizarnos al pecado, debemos ser sensibles a lo que hacemos delante del Señor. Mire lo que dice David: contra ti, primero reconoce contra Dios, y luego dice para que sea reconocido justo en tu palabra. Es decir, conocía a Dios, que a Dios le agradaba, que a Dios abominaba el pecado, que a Dios le dolía el pecado, y él quería hacer algo diferente.
Yo quiero, Señor, y estoy de acuerdo con tu juicio. Es decir, tú tienes un carácter santo y por eso que yo te pido perdón. Usted sabe que el hombre, si no conoce a Dios, si no conoce la voluntad de Dios, si usted no conoce lo que le agrada a alguien, usted no se lo va a dar. Si usted no conoce a alguien, usted no va a actuar hacia esa persona. O va a decir, pero mire, cuando uno recibe un regalo, a caballo regalado no se le mira el diente. Pero el que lo conoce a uno sabe qué tipo de regalo le agrada. Y el que no, aunque usted diga, ay, este no es el mejor regalo, como quiera le va a decir gracias por el regalo. Pero aquel que le conoce le va a dar el que le gusta. Se ven películas y una y otra vez que dándole a las mujeres, los pobres hombres, nosotros que tenemos una naturaleza diferente, y conocer a las damas que el Señor nos ha puesto al lado y venir, mire, si yo quiero regalarle algo a mi esposa, eso es totalmente diferente a lo que yo quiero. Ella sabe ya alguna cosa que me pueden agradar a mí, a Ariel Alfonso. Pero yo no puedo venirle a ella a regalarle un celular de tecnología porque yo sé que a ella no le va a agradar como a mí. Yo no puedo venir a regalarle una herramienta que estoy buscando un tester y otra cosa porque yo sé que eso no es lo que a ella le va a agradar. Es tan educada que me va a decir gracias, pero es como que no pegaste ahora, ¿verdad? Y, me lo vuelve a regalar a mí, dice. Mire, David conocía al Señor. Y le conoció tanto, decía, tú eres puro en tu juicio, en tu palabra. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y escuchando su palabra le conocemos a Él. Eso fue lo que hizo el Señor a Moisés. Se reveló a Él. Y lo primero que le dijo cuando apareció en este arbusto prendido en llamas, la gloria del Señor de que el único arbusto que se está quemando y no se quema, fue el Señor allí para mostrarse a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando se presentó como el yo soy? El existente y el todopoderoso en sí mismo. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, lugar santo es. Yo soy un Dios santo a quien tú estás conociendo. Claro que tengo misericordia, pero sigo siendo santo y tú vas a aprender a adorar a un Dios santo. Eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta en nuestras familias. Mis hermanos, al Dios que adoramos es un Dios santo. Nuestros hijos deben aprender a saber que a Dios ofendemos cuando pecamos. Segundo libro de Samuel 12. Ahí tenemos el mismo salmista y cuando fue confrontado con la palabra del profeta. Y somos advertidos con este ejemplo específico del pecado de David para nosotros conocer a Dios. Y gloria a Dios, mis hermanos, que tenemos la Biblia hoy escrita para nosotros ver esto, para nosotros aprender. Dice el 2 de Samuel, así que tenemos más responsabilidad nosotros en este tiempo. 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteos heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mediten esto. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Debemos conocer la palabra del Señor para nosotros exaltar a Dios. Eso es lo contrario a tener en poco. Tener en alto. Este mundo está no solamente teniendo en poco, sino blasfemando, persiguiendo y quitando a Dios. Nosotros debemos exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día, por eso es que vamos a la Biblia, para nosotros conocer la voluntad de Dios y saber que cuando pecamos es contra Dios, contra Él, que estamos haciendo lo malo. Y para que Él sea reconocido justo, nos arrepentimos, Señor, ¿verdad? Contra ti he pecado, como dijo David. Yo recuerdo como hijo siempre a mis padres confrontándome cuando no me gustaba y cuando también estaba medio rebelde, en el sentido de que la carne allí domina y entonces uno no está controlado mucho por Dios y uno no quiere reconocer sus errores. Mi padre siempre diciéndome, y recuerdo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Un ejemplo que siempre digo es que era el más fuerte para la carne y para los jóvenes. Entres en ese cuarto, que ustedes no se arreglen, no salgan de ahí. Mire, eso era la espada y la pared. No podemos hacer nada. La carne no quiere reconocer el orgullo de uno. Y hasta pasaba uno tiempo por no reconocer simplemente. Uno dice que cualquier disparatito, desde un control remoto hasta te dije algo, me dijo burro, ya mire, el pecado es una cosa seria. Y aunque mire, como adultos posiblemente no es de esa manera, pero siguen siendo los mismos pecados.
Debemos pedirle al Señor humildad y en nosotros poder realmente ser confrontados con amor. Mire, el profeta Natán allí fue y David en ese momento estaba endurecido. Tenía meses practicando su pecado. Olvídese que ese hombre de Dios en ese momento estaba lejos de la comunión con Dios y estaba allí triste. Estaba en una miseria espiritual. Pero qué bueno que él pudo darnos el Salmo 51 y orar a Dios y arrepentirse de su pecado. Para nosotros entender que a Dios es que ofendemos cuando pecamos, y también que tengamos cuidado con tener en poco la palabra de Dios. Identifiquemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos, y óigame bien, nuestros hijos van a ver si nosotros realmente tenemos en alto, consideramos y estamos buscando agradar al Señor a través de su palabra. Señor, nos ayude hoy a tomar decisiones y a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros enseñar que a Dios ofenden, a enseñarle que su relación con Dios, de ahí va a depender todas las relaciones y todo lo que vayan a hacer. Hermano, ese es el temor de Jehová, esa es la labor principal. Para que ellos sigan adelante. Después les toca a ellos, ¿verdad? Cuando vayan a tener un hogar, entre parejas, mis hermanos, los matrimonios con respeto, deben apuntarse unos con otros a hacer la voluntad de Dios. La palabra dice que mejor son dos que uno. Y mire, eso se aplica a todo. Recuerde que un concepto de familia en esta iglesia que recordamos que somos un equipo. Y mire, cuando recordamos esto, no vamos a nosotros estar jalando para nuestro lado. Vamos a recordar que cada uno tiene una responsabilidad. Y nos vamos a recordar que usted sabe que en el equipo hay un capitán y es Jesucristo. Yo tengo que guiar a mi esposa. Soy el primero según la palabra, a la palabra de Dios. Pero qué bueno que tengo también una compañera. Y hermano, mire, déjeme confesarle que yo admiro a mi esposa. Yo le digo a los jóvenes, mire, una vez se le echó a Andrés ahí. Y yo sé que ella se pone roja con eso, pero con la palabra de Dios. Porque lo primero que yo miré en esa sierva fue primero, déjame ver qué relación tiene con Dios. Antes de yo decir, ven, vámonos juntos. Porque yo sé que cuando yo necesito un ánimo, no quiero escuchar solamente la voz de la que me gusta o de la dama allí al lado. No, yo quiero escuchar la voz de Dios a través de esa compañera. Y para eso tiene que tener una relación con Dios. Tiene que tener un compromiso individual. Joven soltero, tiene oportunidad ahora de mirar esto y prepararte tú también. Claro, con humildad, no es pidiendo lo que tú no puedes dar, pero siendo sincero en nosotros darnos a Dios. Dirigir nuestra familia a Dios, porque a Dios ofendemos con nuestro pecado. ¿Cómo será un hijo que se da cuenta que cuando desobedeció a sus padres está ofendiendo a Dios primeramente? Se dará cuenta de su pecado. El joven valiente es quien reconoce a Dios, un Dios santo, para vivir para Él. ¿Cómo será un matrimonio que reconoce su pecado delante de Dios? Yo le dije, ¿cuál es el versículo de los esposos? Esperando respuesta. Yo lo repaso. Y así me ayuda a mí mismo también. El apóstol Pedro, ya le di una pista. Mire, yo se lo digo, que realmente yo me lo he recordado por estos días mencionarlo tanto. Eso es lo que la palabra nos recuerda. ¿Cuál es? Y mi esposa dijo amén. ¿Cuál es el versículo para los esposos, para que nuestra relación no tenga estorbo? Anótelo allí, 1 de Pedro 3:7. Vamos allá, 1 de Pedro 3:7. Porque todos los días vamos a estar tentados a ser ásperos. Y dígame bien, ya esa aspereza. Te ve como la palabra en un paréntesis no llega a Dios a exhortar al hombre cuando está abusando verbalmente o aún físicamente, peor a la mujer. No, Dios es que da el valor a toda persona. Él es el creador. Y fíjese cómo manda al hombre antes de cualquier cosa externa, hasta de palabras, a no ser ásperos para que no rompa esa relación, esa comunión con Dios. Y los varones dicen, amén. Amén. Señor, ayúdanos. Y las esposas dicen, amén, ayúdalos. Vamos a Isaías capítulo 6. Y allí vemos también en la visión de Isaías el profeta, capítulo maravilloso. Toda la palabra es maravillosa. Pero viendo allí cómo Isaías vio al Señor Jesucristo en su gloria, en el cielo. Pocas personas vieron estas cosas en la Biblia. Y qué bueno que la tenemos hoy. Si usted se siente desanimado y está mirando muchas cosas de este mundo, comienza a mirar a Cristo como Él está en su gloria en el cielo. Se va a animar. Isaías 6:5. Y con respecto a su propia vida espiritual, ¿qué dijo él? Vio al Señor e inmediatamente dijo, entonces dije, ay de mí que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Wow, eso es lo que va a ser un ser humano cuando conoce la santidad de Dios, apartado del pecado. Este atributo de Dios nos intimida, es una lucha diaria. Muchas veces no lo queremos escuchar porque sabemos que somos débiles con ser humano. Mira, Dios te conoce más que tú mismo, más que yo mismo. Él nos conoce, Él ve nuestros pecados. El profeta hizo lo que un ser humano hace, vio la gloria, el brillo del Señor, su santidad y su limpieza, y vio tan sucio que él estaba. Yo no vi cómo yo estoy aquí en la presencia de este Dios santo, una luz irradiante y usted con una ropa sucia. Usted se esconde, o la cara sucia. Ha salido usted desgreñado, despeinado, con un zapato de otra cosa. Una vez mis hijos, mija, pero no me desgreñe. Y yo que no me salió el pelo como mi esposa, no sé por qué. Yo me dije, espérate que los pelos míos son un poquito rebeldes y si me pone la mano, yo sé que tú me quieres, pero así no. Hay que salir de la mejor forma. Mi hermano, cuando nosotros nos presentamos delante de la luz, nos damos cuenta de lo que somos. Cristo es la luz y su santidad nos evidencia a nosotros mismos, pero al mismo tiempo, cuando ya vemos nuestro pecado, ¿qué hacemos? Queremos escondernos e irnos. Y allí Dios tenía preparado también esta solución. Mira lo que dice el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, ángeles, con 6 alas que están en el trono de Dios, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Es una ilustración, ¿verdad? De algo que vio, de una visión. Dice el 7, y tocando con él sobre mi boca, digo, eso es lo importante de lo que él dijo para nosotros. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria al Señor. Dios es santo, pero Él limpia nuestros pecados. Debemos reconocer la santidad del Señor. Cuando nuestra familia se dirige hacia Dios, conociendo que es un Dios santo, tendrá temor verdadero de desagradar al Señor. Las decisiones que toman serán piadosas. Cuando los jóvenes viven para un Dios santo, el Señor nos permita a nuestros hijos y jóvenes de esa manera, van a tener convicciones. No importa, es decir, quién está alrededor de mí, en el sentido de no que se aprecie esa persona, sino que te importa Dios que está en todo lugar primero. No quieres agradarle a Él. No es solo desobedecer a tus padres, es que tú conoces que tu Dios es un Dios santo y tú quieres agradarle. Que Dios nos dé convicción de nuestros pecados cuando leemos su palabra. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón? Con respecto a tu relación con Él, con respecto a algo en nuestras familias que Él dice en su palabra que no le agrada y nosotros caímos en convicción por el Espíritu Santo de que, oye, es a Dios que estoy ofendiendo. Eso, mire, una de las cosas más importantes en la vida cristiana, porque está evidenciando que tenemos el Espíritu de Dios. Hay una voz, es Dios mismo, no una fuerza, Dios mismo como Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, que vive y nos está convenciendo con su palabra de cuál es la voluntad de Dios. Si nunca está ese deseo y nunca está, entonces el Espíritu no está presente en ese lugar. Por eso es que tenemos que siempre orar por la salvación, por creer en Jesucristo como Salvador, que ahí viene el sello del Espíritu sobre toda persona que cree esto. Y así puede entonces tener esta convicción de pecado que Dios da. Serás tú el que tiene que hoy tener convicción de tu pecado, que te aparta de Dios y convertirte en un hijo o hija de Dios y aceptar a Cristo como Salvador. Ojalá que ese sea el mayor regalo también, si no tienes al Señor. Pero hay algo más, no solamente que a Dios ofendemos, pero ya vimos aún dentro de estos versículos y con David también que Dios es quien perdona. Amén. Oiga, que es tan importante, son ideas parecidas, pero tenemos problemas a diario que están chocando contra estas verdades. Fíjense allí, yo no me voy de Isaías 6, porque es algo importante. Yo estaba pensando, ¿usted sabe cuántos problemas hay en el matrimonio y en las familias por la culpa? Porque entonces hay que definir qué es la culpa. Mire, es una duda de que realmente yo he sido perdonado. Es una duda de que el problema se ha resuelto. Y mire, la culpa, dijo un predicador, creo que fue Pastor Daniels, que posiblemente, en un absoluto, pero posiblemente el diablo literalmente está allí acusándonos cuando nos sentimos culpables. Ok, todos tendremos culpa en un momento,
Claro que tenemos que sentirnos culpables cuando pecamos contra Dios y el Espíritu se va a entristecer. Pero ¿qué experimentó el profeta Isaías aquí? Fíjese, no brinque esta verdad en el versículo 7 otra vez. Le tocó sus labios y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cristo es que quita la culpa, amén. Es quitada tu culpa. Cuando estemos culpables, cuando nos sintamos estas cargas, claro que tenemos que llorar por nuestro pecado, dijo el Señor al profeta Isaías. Tenemos que pedirle al Señor que, como creyentes, y queremos hacer su voluntad, nuestros hijos, nuestra familia se duela por el pecado, y eso es un aprendizaje por el Espíritu. Pues recordamos que el ser humano no se va a doler por el pecado. Hay mucha gente por ahí riéndose, pecando contra Dios. Ahora un día no se va a reír, oye, porque hay consecuencias por todo pecado. Pero el Señor quiere librarnos de esas consecuencias. Aquel que no tiene a Cristo, la consecuencia es diferente a aquel que lo tiene, pero siempre hay una consecuencia por el pecado. Y una de estas, mire, la culpa el diablo la está utilizando para desanimar creyentes, para que no haya reconciliación en los matrimonios. Claro, problemas grandes entre familias, pero años y años son pecados provocados por otros, faltas, heridas, amarguras que son provocadas. Mire, estas tentaciones no las vamos a evitar, pero podemos nosotros ser librados de la culpa a través de Dios y su palabra. Si la culpa es duda que tenemos del perdón, entonces la duda se elimina con la fe en la palabra de Dios. Primera de Juan 1. Cuando sentamos culpa, muchas veces hasta la misma persona nos va a recordar: pero lo que tú me hiciste, no se le perdona a nadie. Muchos dicen esto, y eso habla del ser humano. Es decir, todo ser humano puede llegar a pensar así por la herida que sufre, por lo que está sintiendo. Nosotros no podemos mirar el perdón es a lo que yo sienta, sino a lo que siente Dios y a lo que Dios dice. Así que ahí vamos otra vez. Mi perdón depende de lo que yo conozco del perdón de Cristo hacia mi vida. Y primera de Juan 1, uno también de los pasajes maravillosos en la reconciliación. Primero nos dice cuál es nuestra condición. Nos dice que somos pecadores y que hay tinieblas en nosotros. Dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y mire el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por un lado, no podemos decir que no cometemos un error. No le pare a eso, no te preocupes, tíralo a un lado. No, hay que reconocer el pecado. Nuestros hijos tienen que reconocer su error. Pero no es para echárselo en cara la vida entera, sino para que vengan a Dios y se arrepientan y lo confiesen a Él. Porque dice que debemos confesar a Él. Y cuando lo confesamos a Él, ¿por qué es necesario y obligatorio hacerlo? Porque lo único que limpia el pecado, que quita esta culpa y que quita la consecuencia de ese pecado, es la sangre de Jesucristo. Él lo dice. Porque Él se entregó en la cruz por nosotros. Es algo espiritual. Lo único que justifica al ser humano, dígame bien, es la sangre derramada de Jesucristo por nosotros. Porque a través de derramar esa sangre hay perdón de los pecados. Eso es lo grande de la salvación de Cristo. Gloria al Señor. Que nosotros nos entendemos bien. ¿Cómo? Solamente por aceptar eso. Bueno, pero mire, ahí se cayó mucho orgullo cuando aceptamos esto. Porque estamos reconociendo, como dijo David, que tú eres reverenciado, que tú eres santo, Señor. Si yo no tuviera tu espíritu, yo tuviera mi pecado tranquilo y cómodo. Pero yo he reconocido que tú eres santo y que la sangre de tu Hijo se entregó para limpiarme de ese pecado. Y cuando yo entiendo entonces una reconciliación bíblica, piadosa, cómo realmente se resuelve un problema, es cuando lo reconozco y lo confieso a Dios. Y dice que Él es fiel y justo, gloria al Señor, para perdonar. Yo necesito todos los días recordar eso, para eliminar la duda que es contra la fe y la duda que produce esta culpa. Así que creyéndole a Dios, que nosotros eliminamos la culpa. Cuando nosotros tenemos una culpa que no se vaya bien, no significa un ataque. El diablo no se va a cansar de atacar la vida entera. Pero mire, llega un momento que nosotros usamos tanto la espada, que el diablo dice en la Biblia que huye. Porque él se está dando cuenta que ese cristiano usa la Biblia. Hermano, el diablo sabe. Y viene otra vez mañana y te va a recordar esa culpa, ese pecado contra tu esposa, contra tu hijo hacia tus padres. Y si tú llevaste al Señor y confesaste ese pecado,
Bueno, tú estás diciendo esto, diablo, pero mira, la palabra me dice que Dios me perdonó. Él es fiel y justo. Yo le creo a Dios. Otros apuntarán. ¿Y qué tú vas a decir? ¿Por qué puede levantar la cabeza en alto? Porque Cristo me perdonó. Él dice su palabra. No importa lo que los otros estén diciendo. Claro, lo hacemos a la manera de Dios. Dios es quien perdona el pecado. Después de lidiar con el problema que puede ocasionar otros problemas, debemos lidiar con la culpa del pecado. Y es eliminado otra vez con creer al Señor. Cuando nuestra familia, cuando cada uno de nosotros está reconociendo también que Dios es quien perdona, vamos a experimentar cada día el perdón de Dios. Hermano, mire lo importante. El diablo sabe que si pone en duda el perdón de Dios en nosotros, entonces vamos a tener problemas con todas las relaciones en nuestras vidas. Pero imagínense cómo vamos a hacer, los esposos, los hijos, entendiendo cada día y frenando allí cuando sabemos que nuestra relación, cuando se rompe nuestra relación, cuando pecamos contra alguien, nuestra relación con Dios está afectándose también. Eso nos va a llevar al atajo de buscar la reconciliación del Señor. En tercer lugar, no solamente reconocer, nos va a ayudar a reconocer que Dios es quien perdona, ayudar a construir nuestra familia piadosamente, sino Dios es quien transforma. Amén. Dios, oiga qué progreso, ¿eh? Reconocer primero que a Dios ofendemos. Yo reconocí un pecado. Luego reconocer el arrepentimiento, confesar estos pecados y llevar mis cuentas al Señor. Y Dios no deja allí todavía la obra. Aún terminamos esta mañana viendo 2 Corintios 3:18, solamente mencionando de cómo Él no nos deja solamente arreglando el problema. Tú dirás, pero ¿por qué vuelvo allí otra vez? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Simplemente tú y yo estamos resolviendo problemas bíblicamente ya, pero nos falta ser transformados a la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos más oración en esa área. Necesitamos memorizar su palabra en esa área. Por ejemplo, si mi pecado es la mentira, ¿verdad? Yo reconozco que Dios es santo. Yo reconozco que Él es la verdad. Yo reconozco que no puedo seguir en ese camino. Y le pido perdón al Señor por las mentiras que yo digo. Pero yo tengo que ser transformado a la verdad. Tengo que ser transformado a yo dejar esa mentira y agradar al Señor. Vamos a Efesios 4, allá está esta realidad. Y siempre hemos predicado y seguimos otra vez recordando que la forma de hacer esto, de ser transformados, es primero con Jesucristo, ¿verdad? Con su ayuda, con su Espíritu Santo en nosotros y con su palabra. Y aquí lo dice en la forma del vestido, ¿verdad? Siempre recordamos, esto es una transformación. Por eso hay esperanza en nuestros esposos, en los esposos, en las esposas, en las familias, de que sean transformadas. Amén. Oiga bien, hay esperanza en el Señor. Si el Espíritu está en nosotros y estamos haciéndolo a la manera de Dios, vamos a ser transformados. Tu joven puede ser transformado. 22, yo creo que todo creyente se sabe ese. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Allí usted comió Biblia. Yo reconocía la santidad de Dios, y todos los días el Señor me está recordando quién es Él. Y luego el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Medita en eso. Esa vestidura nueva es que yo fui transformado a una verdad. El Señor me cambió en un área. Sí, ya yo soy un hombre nuevo. Así que esposas, oremos al Señor. Que estos esposos busquen de su palabra y seamos renovados en nuestra mente para ser vestidos en el Señor Jesucristo. Dice en santidad de la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Santidad es esto, es las obras, nuestras acciones van cambiando y nos vamos apartando de todo pecado para vivir para Dios. Nuestros hijos vestidos, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que estén vestidos, que se han cambiado el corazón para vivir para Dios. Sí hay esperanza. ¿Y quién aguanta a este muchacho? Mi hermano, paciencia, que el Señor no aguanta a nosotros. Hagamos nuestro trabajo, enseñemos la palabra, que ahí hay que garantía para que transforme sus corazones. Así como Dios lo está haciendo con nosotros y toda la familia está siendo transformada. Debemos nosotros recordar el gimnasio espiritual. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Primera Timoteo 4:7. Ejercita tú pues, hijo mío, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Recordando que no es compasión, sino las cualidades de Dios en nuestras vidas.
Así que podemos ejercitarnos y debemos ejercitarnos. Ese ejercicio nos recuerda que no es una vez. Vaya al gimnasio un día para que usted vea. Y si le dieron cajeta, va a sufrir ese día y no vuelve. Porque mire, no puede levantar la mano al otro día de todo lo que le ponen a hacer. Para calentar los músculos, porque usted nunca ha hecho ejercicio. Y cuando usted sigue yendo, después le dividen, le ponen una rutina, porque no es a lo loco. Si no le queda un músculo más grande que otro, o un desgarre, ¿quién ha experimentado un desgarre muscular? Levante la mano. ¿No está seguro, Ángel? ¿O te duele la oreja? Yo no lo he experimentado, pero lo que me han dicho, Andrea, sí lo he experimentado. Una cosa para desmayarse. Y mire, si Dios nos ha puesto este ejemplo, es para que entendamos espiritualmente cómo podemos cambiar. Debemos nosotros estar en gimnasio espiritual. La iglesia es parte de esto. Debemos estar en gimnasio espiritual. La oración es nosotros pedirle al Señor, al instructor Jesucristo, que nos ayude a cambiar. Y allí vemos cómo entonces su palabra sería el plan, ¿verdad?, que tenemos nosotros y la rutina. Mire, usted sabe que usted le dice, yo me acuerdo cuando fui, no se me nota nada porque eso fue hace mucho ya. Ahora estamos flaquitos. Y cuando yo fui, esto es lo que yo quiero. Y el instructor, bien preparado, va a decir, bueno, pues entonces, para esa meta, esta es la rutina que te voy a poner. ¿Cuántas negligencias, ¿verdad?, se han escuchado muchas veces? En los gimnasios y en cuanto a la medicina. Porque hay uno que no toma la rutina, la medicina, o a tu cuerpo, a lo que a ti te debe ayudar, no te lo aplica bien. Pero cuando alguien sabe, le dice, esta es la rutina que debe seguir. Y después de un tiempo, aún así, esa verdad del gimnasio, mire, en 2 días, en una semana, en un mes, posiblemente usted no ve cambio. Pero siga allí constante por 6 meses para que usted vea. Que después que cogió lucha, después que no podía ni enjabonarse de los dolores que tenía en la mano, y levantó un dedo, se va fortaleciendo esos músculos y se va a ver. Y joven, la muchacha te va a decir, ¿está haciendo gimnasio? Eso le gusta a los muchachos, ¿verdad? Pero primero trabaja lo espiritual, joven. Yo me acuerdo en el mismo Club de la Salud cuando yo iba y daba un tratado allí. Decía, yo no puedo realmente ir a trabajar mi músculo externo si yo no trabajo el músculo espiritual en el devocional, en la palabra de Dios primero. Señor quiere obrar en nuestras vidas y gloria a Dios que Él quiere transformarnos. Vestirnos del nuevo hombre, allí fue que fuimos transformados. Así que si estamos nosotros con la palabra de Dios cada día, si estamos nosotros pidiéndole al Señor, la pregunta es, ¿estás en el gimnasio espiritual? Y si estás, hermano, ¿se está viendo el aprovechamiento y el cambio en nosotros? Si el Señor ha dicho que vamos a ser vestidos de nuevo, gloria al Señor que hay esperanza, pero ¿se está viendo ese cambio en nosotros? Fíjense que al final del capítulo 4 está hablando de todos los ejemplos. Aún de la mentira, el que hablaba mentira habla verdad ahora. Eso es un cambio total. Y yo me preguntaba, la consejería se pregunta bíblica, ¿cuántas veces tiene que usted y yo cometer, un ser humano cometer algo para ser llamado de esa manera? Por ejemplo, al que le dicen mentiroso, no es porque mintió una vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que le llamen mentiroso? Por lo menos tiene que ser varias veces. ¿Cuántas veces tiene que una persona estar en inmoralidad para llamarle un inmoral? ¿Cuántas veces tiene que cometer una persona deshonestidad para llamarle corrupto y deshonesto? ¿Te ves? Que todo esto es un hábito. Pues Dios es que transforma y rompe con nuestros hábitos pecaminosos. Y quiere que de ese hábito de hablar mentira, de pecar, de airarnos, todo el tiempo, transformarnos a que nosotros seamos sus hijos fieles. A que si nos airamos, ya ahora tenemos un espíritu que espera en Él, que resuelve las cosas delante del Señor y con paz, como dice su palabra. El que hurtaba, oiga, hasta el ladrón. ¿Cuántas veces tiene una persona que robarse algo para llamarle ladrón? Bueno, es una sola vez, ¿verdad? Pero muchas veces hasta como humanos, como que apuntamos mucho al otro, miren. Y Dios ve los pecados iguales. Pero lo importante de todo esto es que Él perdona y transforma los pecados. Para que, oiga, un ladrón que comienza a trabajar, oye, es todo lo contrario. Comienza a trabajar, a ganarse honestamente las cosas. Y luego, oiga, un ladrón que estaba robando y ahora está trabajando y luego compartiendo con otros. Eso lo hace Cristo cuando transforma a una persona. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Mire la palabra corrompida y siga leyendo allí. Ajá, pero no mire solamente al ladrón. Hermano, palabras corrompidas. Nuestro vocabulario debe ser transformado. Amén. Para la santidad del Señor. Como esposa, esposo, hijo, trabajador. ¿Qué Dios quiere de nosotros?
que busquemos su palabra y estar de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros y enfrentar la realidad de obedecerle y ver lo que hay en nuestros corazones. Un padre cristiano que veía a su hijo en mucha rebeldía, no dejaba de orar por su hijo y siempre le confrontaba con la palabra de Dios. Decía: mi hijo, tú tienes que un día decidir qué tú vas a hacer con tu vida. Estaba rebelde el muchacho y le decía: si tú lo que vas a estar fuera de Dios, tú tienes que decidir. Pero Dios está llamándote a ti para que tú te rindas a Él. Ya Él mandó a su hijo en la cruz y te amó, pero tú tienes que aceptar ese amor. Y qué bueno que el testimonio de eso fue que ese hijo escuchó al padre, se arrepintió de sus pecados, dejó toda la rebeldía, se rindió al Señor y estaba ahí sirviendo al Señor también. Hay esperanza en el Señor. Pero nuestros hijos tienen que escucharnos a nosotros y vernos también, aún siendo transformados por la palabra, para que ellos crean. ¿Cómo van ellos a usar el producto si no lo están viendo en nosotros? ¿Verdad? Qué fácil se vende algo cuando había un grupo de personas de otro país que, óigame, por televisión como que parece que todo funciona y al final no servía nada. Era lo contrario, para lo que no funcionaba, para que se lo vendían de tan buenos vendedores que eran, pero hay que tener cuidado con los productos. Pero mire, la palabra de Dios siempre funciona al ser humano. Esposo, esposa, hijo, pídele a Dios que haga la obra en tu cónyuge y tú, padre, tus hijos. Muchas veces queremos nosotros hablar más. Mire, hermano, yo reconozco, muchas veces yo mismo tengo que pedir perdón a mis hijos y hablar más con Dios que nosotros estar hablando tanto. Hablemos y pidámosle más al Señor que haga la obra en nuestra familia, nosotros mismos. Porque Dios puede estar esperando que nosotros reconozcamos que Él es el que tiene poder para transformar, no nosotros, con su espíritu, con su palabra. Y por último, tenemos que recordar cómo va a ser construida nuestra familia también, para seguir piadosamente adelante en la voluntad de Dios, enseñar y seguir haciendo todo para la gloria de Dios. Seguir haciendo todo para la gloria de Dios. Efesios 6:6. Efesios 6:6. Y viene allí Efesios hablando de los hijos obedeciendo a sus padres. En el 2, la honra a sus padres. En el 3, la promesa. En el 4, los padres hacia los hijos. Entonces, en estos días vamos a seguir viendo eso con detalle. La corrección también. El miércoles tuvimos la predicación de la instrucción bíblica. El 5, los siervos como empleados. Ahí están las prioridades que recordamos. ¿Y qué dice el 6? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Señor, nos dé un corazón así, siervos con S, no con C, de Dios. Un siervo tiene que ser humillado realmente. Estaba poniendo en el grupito, si alguno leyó, una frase de Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, y decía que Dios, para usar un hombre grandemente, primero tiene que partirlo en pedacitos pequeños. ¿Y qué significa esto? Que Dios tiene que humillarnos, porque venimos con nuestro orgullo de nosotros hacer las cosas a nuestra manera. La primera humillación, entender que Cristo es nuestro Salvador y que nuestro camino solo no llega al cielo ni a la salvación. Y qué bueno es humillarnos delante de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Porque Él nos enseña realmente lo que debe ser un hombre. Él enseña realmente lo que debe ser una mujer. Y un empleado también, y todo lo demás un hijo. Para ser siervos de Cristo, y el que sirve a Cristo va a buscar hacer su voluntad. Y no va a servir al ojo. ¿A qué ojo? A los humanos. Que me está viendo el humano, el jefe. El que me está viendo allá afuera me va a botar de trabajo y yo no quiero que me voten. Necesito el dinero. Eso es una motivación. Debo hacer bien las cosas. Tengo un jefe que, si tengo que agradar a Dios, tengo que agradar a una persona, tengo que conocer a ese jefe, estudiante, ese profesor, para hacer el trabajo como quiere. Pero tengo un jefe principal que yo tengo que reconocer, al Señor Jesucristo. Y cuando yo entiendo esto, entonces mire, ahí es que la familia va a ser construida como debe ser. Una familia tendrá más ánimo, una visión real y sana cuando haga las cosas para el propósito de la gloria del Señor. Primera Corintios 10:31. Pablo también le estaba recordando a los corintios: mire, después de todos los pecados que ustedes van a arreglar, enfóquense también en hacer las cosas para el mayor propósito. ¿Y qué dice allí en el versículo famoso?
1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. En un paréntesis, wow, ¿cómo se come y se bebe? Para la gloria de Dios. ¿Usted sabía que todo el Señor nos ha demandado porque Él vive en nosotros y vivimos para Él en todo lugar? No es iglesia. Esto no es una religión. Religión es entrar a la iglesia y salir y nada ha pasado. Estamos hablando de una transformación por Jesucristo en nosotros viviendo. Es en todo lugar y en todo momento. Por eso vamos a tener el propósito de hacer todo, hasta comer y beber, para la gloria del Señor. Ese propósito mayor, por encima de las cosas. Tenemos que mirar más allá. Por eso es que nuestra familia va a ser construida. Por eso es que es una visión sana. Porque tenemos que mirar por encima de este mundo. Que incluso este mundo, cuando miramos para abajo, nos vamos a desanimar. Van a haber personas que dicen, tú sigues allí todavía, siendo fiel a Dios. ¿Y qué tú estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Mi hermano, tenemos que mirar a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. En Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Allí también nos recuerda la misma idea. Pablo a los Colosenses, con otro ingrediente más. Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de... ¿Cuál fue el otro ingrediente aquí? Todo para la gloria, pero dando gracias a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo su Hijo. Usted ve que todo lo que está haciendo un hijo de Dios, Él lo está recibiendo porque tú tienes a Jesucristo como tu Salvador. Todo lo que tú haces en el nombre del Señor, como hijo de Dios, Dios el Padre lo está recibiendo. Por eso no solamente dar gracias, sino toda nuestra vida. Dios espera que sus hijos vivan para Él. Nuestra familia va a ser construida en esa verdad, en ese enfoque. Hacer todo para la gloria de Dios. Así que con gracias, dando gracias. Qué maravilla que pecadores que hacían obras que no agradaban a Dios, ahora son salvos por la sangre de Jesucristo. Su obra, su fruto, siendo un resultado de la salvación, ahora es una ofrenda al Dios Santo, dice su palabra. Por eso nos dice que no nos desanimemos de hacer el bien, porque a su momento Dios, ¿verdad?, va a dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Así que mi hermano, mire, desde los impuestos hasta hacer una clase, una tarea, si estamos enfocados en hacer todo para la gloria del Señor, ahí es que va a salir mejor el trabajo. Una vez los proyectos temporales, terrenales, estamos enfocados nosotros a hacerlo solamente. Posiblemente estamos enfocados en resolver problemas que tenemos con el esposo, o claro que es legítimo, claro que Dios tiene misericordia para escucharnos, pero atiende a algo más importante, de tú y yo vivir para la gloria del Señor, de vivir en el propósito de Él. Y otra vez, si tenemos al Señor Jesucristo, mire allí, por medio de Él, porque Él es nuestro Salvador, porque Él debe ser nuestro amor, porque su Espíritu Santo nos da esa necesidad y ese enfoque, vamos a estar buscando hacer las cosas para el Señor. Que nuestros hijos puedan escuchar de nuestras bocas, que podamos decirle, mira tu tarea y todo lo que haces, debe tú mirar a Dios. Si antes tú cometías un error y ofendías a Dios, ahora mira lo mejor de todo. Cuando tú tienes a Cristo, Él está esperando, se goza cuando tú le sirves y espera todo que lo hagas para Él mejor. La meta de hacer las cosas para el Señor es más alta que entregar el trabajo a nuestro profesor. La meta para hacer las cosas para el Señor es más alta que tú darte a tu cónyuge. Es más alta que tus padres esperen la honra de ti como hijo, de tu pastor. Es más alta que los vecinos. Cuando la familia empieza a hacer las cosas para la gloria de Dios, habrá mayor progreso, mayor trabajo. Habrá prosperidad del Señor en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué hemos dicho? Segunda parte de construir nuestra familia. Esta mañana vimos las prioridades. Gloria al Señor por hablar en nuestros corazones para nosotros seguir. Esa es la batalla del cristiano. Recuerda, la pesa falsa es abominación a Jehová. Si hay algo de balanceado, Dios es balanceado y perfecto. Él es la roca, Él es la firmeza. Y cuando estamos cerca de Él, nuestra vida va a estar más estables. Nuestra vida muchas veces están como un sub y baja, ¿verdad? No, el Señor no quiere esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en toda su vida, ¿verdad? En todo lo que hace. Y todos nosotros mismos inconstantes en algo, pues vengamos a Cristo, acerquémonos a Él para estar firmes en Él, para ser mejores esposos, esposas, hijos. Recordando en segundo lugar esta tarde que debemos dirigir nuestra familia a Dios. ¿Cómo?
recordando que a Dios es que ofendemos con el pecado. Sigamos, no descanse, Padre. Y aún tenemos no solo los hijos de sangre, ahora tenemos hijos espirituales en la iglesia. Usted tendrá y tenemos que discipular a hijos espirituales y personas que vendrán y usted le va a decir, mira, tu vida, tú tienes que responder a Cristo. Y esto que tú estás haciendo allí, tú tienes que saber que a Dios ofende. Cuando tú estás obedeciendo a tus padres, cuando estás en esta actitud, y que Dios permita que ellos puedan tener convicción. Recordar que hay un Dios santo en un mundo de pecado. Pero también qué bueno y qué esperanzador saber que Dios perdona los pecados. Y entonces motivar a nuestros hijos a que confiesen su pecado al Señor. Nosotros seguir adelante haciéndolo. Bueno, no se canse. Que no me pida perdón. Que eso es humanismo. Eso no viene del Señor. Si Dios dice, sí, perdona, ¿cómo vamos a decir que no perdone, que no pida perdón? Inmediatamente tenemos que decir, ese es el plan de Dios. Yo lo voy a hacer a la manera de Dios. En tercer lugar, Dios es quien transforma. Él está haciendo una obra en nosotros. Oremos al Señor que ya se vea el cambio en nuestras vidas. No deje de orar por un área de su vida hasta que el Señor nos transforme y ya no volvamos allá. Y realmente podamos mirar atrás y decir, gracias Señor porque me ha dado victoria. Hay un Dios vivo y poderoso que está cambiando los corazones. No queremos, recuerde otra vez, es un cambio de comportamiento de la gente. Queremos decirle que Cristo transforma totalmente el carácter, porque Él viene al corazón. Y que hagamos lo más importante, todo para la gloria del Señor. Comamos o bebamos y que miremos la meta más alta. Cuando tengamos culpa, Cristo nos libra de esa culpa. Creámosle a Dios. El diablo va a seguir poniendo dudas. Créale a Dios y hágalo a la manera de Dios. Y podemos seguir adelante sabiendo que si Cristo lo perdonó, ya no importa lo que diga el hombre. Nosotros escuchamos lo que dice Dios y delante de los hombres tendremos también mejor testimonio. Oremos.